Todo parecía normal, hasta que vi su nombre junto al de otro hombre en un boleto de avión. Mi esposa no se iba de viaje de chicas, se escapaba con su amante. En ese preciso instante, sentí cómo algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. Pero no monté una escena, ni siquiera derramé una lágrima. Me mantuve en un silencio glacial. Mientras mi mente empezaba a trazar un plan perfecto para demoler su castillo de mentiras con una única y devastadora verdad. Lo que hice a continuación cambió su vida para siempre, de una forma que jamás imaginó. Esto no es solo un relato de infidelidad, es una historia sobre frialdad, estrategia y una justicia implacable. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir, te aseguro que no lo olvidarás jamás. No te muevas, y si te gustan las historias como esta, suscríbete para no perderte nada. Nunca fui un hombre celoso. Siempre creí que la confianza era el pegamento invisible de un matrimonio duradero. Esa fe silenciosa que no se exige, pero se construye con los días. Pero aquella mañana, algo se quebró por dentro. Verónica, mi esposa desde hace más de 20 años, llegó a casa con una energía que no le veía hace tiempo. Sonrisa amplia, ojos brillantes, como si llevara un secreto feliz. «Cariño», me dijo, «me voy una semanita de crucero con las chicas del trabajo. Necesito desconectarme del mundo». Así, sin más, sin avisos previos, sin su típica planificación milimétrica. Según ella, primero volarían a Cartagena y desde allí abordarían el crucero por el Caribe. Un viaje solo de mujeres, sin teléfonos, sin horarios. Pero pronto descubriría que ese plan tenía un pasajero extra. Me tragué el nudo en la garganta con una sonrisa forzada. Verónica no era impulsiva. Planeaba hasta qué zapatos empacar según el clima. Cada viaje nuestro era una operación militar. Hojas de cálculo, listas codificadas por colores, reservas confirmadas 3 veces. Esa escapada espontánea me sonó a guión aprendido, pero no dije nada. ¿Quién sería yo para desconfiar sin pruebas? Así que asentí. Disfruta, te lo mereces. Aunque algo en mi interior ya sabía que ese viaje escondía algo. 2 días después, mientras usaba su computadora para pagar unas facturas, apareció una notificación. Era un correo de una agencia de viajes. El asunto decía, confirmación de reserva, vuelo plus crucero caribeño. Lo abrí, y ahí estaba, 2 pasajeros, Verónica Ramírez e Iván Duarte. Mi cuerpo se quedó frío. Volví a leer el correo, esperando que los nombres cambiaran por arte de magia. Pero ahí estaban, Iván Duarte, su compañero gracioso del trabajo. El mismo que aparecía en sus historias de Instagram, el que le enviaba memes, el que saludé una vez en una reunión de la empresa sin saber que él estaba ocupando mi lugar en su cama y ahora también en sus vacaciones. Cerré el portátil con calma, como si el silencio pudiera sostener mi mundo un poco más. Me quedé sentado, sin moverme, mirando al vacío. No lloré, no grité. Solo sentí una presión en el pecho que no soltaba. En ese momento entendí que el amor no muere de golpe. Muere cuando descubres que todo lo que pensabas que era real, no lo era. El día anterior a su supuesto viaje, Verónica se despertó tarareando una canción vieja de los años 90, de esas que solíamos cantar en los viajes largos por carretera. Se la escuchaba feliz, casi eufórica. Me observó desde el baño mientras se maquillaba y dijo, «Ya me siento en modo vacaciones». Su voz sonaba tan liviana que me hizo dudar por un segundo de todo lo que había leído. ¿Y si me estaba equivocando? ¿Y si realmente era un viaje entre amigas? Pero la duda no duró mucho. Era como un eco que me decía, «Ya no la conoces». Esa misma tarde, mientras ella se duchaba, entré al cuarto de huéspedes. Era raro que hiciera su maleta ahí y no en nuestra habitación, pero algo me dijo que tenía razones para esconder lo que llevaba. Abrí con cuidado la maleta que había dejado sobre la cama. Lo que vi no me sorprendió, pero me dolió más de lo que esperaba. Bikinis nuevos, algunos con etiquetas aún puestas, ropa interior que jamás le había visto,
y un vestido corto de encaje negro que no usaba desde hace años. En un lateral, cuidadosamente envuelto en una camisa, encontré un frasco pequeño de perfume masculino. Lo tomé con calma, leí la etiqueta Bleu de Chanel. Reconocí el aroma, no era mío, jamás lo había usado. Y Verónica, que siempre detestó los olores fuertes, ahora lo llevaba consigo. Lo volvió parte del equipaje, como quien guarda un secreto con cariño. Lo coloqué en el mismo lugar y cerré la maleta. Me fui de esa habitación con el corazón pesado y una certeza más clara. Ese viaje no era para desconectarse del mundo, era para conectarse con él, con Iván. Esa noche dormimos juntos, pero separados. Su cuerpo estaba ahí, su respiración a mi lado, pero sentía que ya no pertenecíamos al mismo tiempo. Ella estaba en otra frecuencia, en otra historia. Yo ya era solo una sombra en su rutina, y sin embargo, ella sonreía como si nada pasara. Me dio un beso en la frente al acostarse y me dijo: «Gracias por entender». No respondí, solo asentí con una mueca, porque en mi interior se estaba gestando algo más grande que la rabia o la tristeza. Una idea comenzó a tomar forma. Si ella había planeado tanto para traicionar, yo podría planear con la misma precisión para enfrentarla. Pero no con gritos, no con escenas, con inteligencia, con estrategia, con pruebas. Al día siguiente, ella saldría de casa pensando que todo estaba bajo control, que su mentira había sido perfecta, que yo era, como siempre, el esposo ingenuo y confiado. Pero esta vez no sería así. Esta vez yo estaba despierto, y lo que venía iba a ser inolvidable. No fue solo el frasco de perfume lo que me hizo abrir los ojos del todo, fueron los detalles, esas pequeñas señales que, si uno está distraído, pasan desapercibidas. Pero cuando la intuición se despierta ya no hay forma de apagarla. Verónica ya no usaba su fragancia habitual, esa que me recordaba a nuestros primeros años juntos, cuando aún salíamos a cenar los viernes y bailábamos en la cocina. Ahora olía distinto, un aroma más fuerte, más varonil. Cada vez que la abrazaba me quedaba impregnado de algo que no venía de ella, sino de otro hombre. Una mañana, mientras tomábamos café, le pregunté casualmente: «¿Qué perfume es ese? ¿Te lo regalaron?». Me miró por un segundo dudando y luego dijo: «Ah, es una muestra que nos dieron en una campaña de marketing, una colaboración con una marca de fragancias. Pero su empresa vende electrodomésticos. Nunca han tenido nada que ver con perfumes». Sonó como una excusa mal armada, y no necesitaba más pruebas, porque la mentira no estaba en las palabras, sino en la mirada. Evitó mis ojos. Cambió de tema. Se levantó de la mesa con su taza y dijo que iba tarde. Yo solo la observé irse, mientras en mi interior todo se desmoronaba con lentitud. Pero no me derrumbé. Al contrario, empecé a conectar los puntos como un rompecabezas. Su repentino interés por la apariencia, las uñas hechas con frecuencia, los mensajes que respondía a escondidas, la forma en que escondía el celular debajo del cojín cada vez que entraba a una habitación. Ya no se reía de mis bromas como antes, ya no me buscaba en la cama, y cada vez que la miraba, la sentía más lejos, como si estuviera viviendo una vida paralela en la que yo ya no tenía lugar. La confirmación del crucero fue solo el golpe final. Lo que siguió fue una serie de decisiones frías. Empecé a tomar nota de todo: fechas, horarios, excusas. Revisé los movimientos bancarios, los correos, incluso las fotos en la nube. Encontré imágenes que no debería haber visto, selfies tomadas en el baño de la oficina, con Iván al fondo haciendo muecas. Frases como contando los días en mensajes archivados. Todo tenía sentido ahora. No fue una aventura pasajera. Era algo planeado. Era una segunda vida construida sobre las ruinas de la nuestra. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, escuchando su respiración tranquila. Pensé en cómo llegamos a este punto. ¿En qué momento dejamos de ser nosotros para convertirnos en dos extraños bajo el mismo techo? Pero no me dejé llevar por la tristeza. Me dije: esto no termina así.
No iba a permitir que mi historia se cerrara con una traición silenciosa. Si ella quería actuar como si yo no existiera, yo le iba a mostrar que sí estaba, que sabía todo, pero lo haría con la misma frialdad con la que ella me borró. Nunca me imaginé en el papel de detective. Siempre fui de los que creen en la honestidad, en hablar las cosas de frente. Pero cuando te das cuenta de que la persona en quien más confías te miente sin parpadear, algo cambia dentro de ti. Ya no eres el mismo. Te convertís en alguien que necesita saber, no por curiosidad, sino por supervivencia. No se trata de venganza, se trata de proteger tu dignidad. Y eso fue lo que hice. Me convertí en alguien que observa, que escucha, que conecta hilos invisibles. Lo primero fue seguir sus movimientos. Revisé el historial de ubicaciones de su celular en la cuenta compartida de Google. Vi lugares donde nunca me había dicho que estaba. Un hotel boutique en el centro, un restaurante caro en la zona financiera. Nunca mencionó ninguna de esas salidas. Empecé a tomar capturas de pantalla, a guardar fechas, a comparar con sus coartadas. Las piezas encajaban de forma aterradora. Ella no solo me estaba engañando, estaba viviendo una doble vida con precisión quirúrgica. Un día, mientras ella salía a hacer las compras, la seguí en mi auto. Me sentí sucio, nervioso, como si estuviera haciendo algo mal, pero no lo estaba. Iba detrás de la verdad, y eso nunca es un error. La vi entrar a un café pequeño, uno de esos que usan los infieles porque está lejos del bullicio. Y ahí estaba él, Iván. Se abrazaron, se besaron, se sentaron frente a frente con las manos entrelazadas. Yo, desde el auto, me sentí invisible, dolido, pero ya no sorprendido. Tomé fotos, videos, no por rabia, sino por protección, porque sabía que tarde o temprano ella intentaría manipular la historia, tergiversarla, culpar al desgaste del matrimonio o a mi carácter. Pero no había vuelta atrás. La evidencia era clara. Volví a casa con el corazón en carne viva, pero con la certeza de que no estaba loco, que mis sospechas eran reales, que la mujer que dormía en mi cama no era la misma que juró fidelidad hace más de 2 décadas. Esa noche ella volvió sonriente, con bolsas de supermercado y un beso en la mejilla. Me preguntó si quería que cocináramos algo juntos. Le dije que sí. La ayudé a poner la mesa. Fingí que todo estaba bien, pero por dentro ya no era su esposo. Era el hombre que sabía demasiado, el que se estaba preparando para el momento justo. Porque si ella había ensayado su mentira durante semanas, yo iba a ensayar mi verdad con más fuerza. Y el día del viaje sería el gran acto final. El día antes de su viaje, el ambiente en casa era raro. Verónica se movía con ligereza, tarareando canciones mientras armaba su maleta, como si fuera una adolescente emocionada por su primer viaje sin los padres. Yo, en cambio, sentía que cada paso que daba dentro de esa casa era una cuenta regresiva. Sabía que no debía confrontarla todavía. Me faltaba una última pieza. Quería ver hasta dónde llegaba su engaño, porque una cosa era saber que me mentía y otra era ver hasta qué punto había borrado nuestra historia para crear otra nueva con él. Aproveché un momento en que ella fue al salón de belleza para hacer las uñas, otra preparación que jamás hacía en nuestros viajes, y me senté frente a su computadora. La contraseña era la misma de siempre, nuestra fecha de aniversario. Irónicamente, ese número me dio acceso a todo. Al abrir su correo me encontré con una carpeta archivada llamada Viaje Mar Caribe. Hacía tiempo que no revisaba ese buzón y ella debió confiar en que yo jamás lo haría. Pero ahí estaba. Todo. Confirmaciones de hoteles, itinerarios, boletos de avión, reservas de excursiones. Todo a nombre de Verónica Ramírez e Iván Duarte. Lo que me rompió no fue ver sus nombres juntos, sino ver la dedicación con la que habían organizado todo. Había correos intercambiados entre ellos con frases como «No puedo esperar a ver tu cara cuando pisemos la playa» o «Una semana solo para nosotros, sin esconder nada». Estaban ilusionados, como si fueran una pareja consolidada. Todo lo que alguna vez fue parte de mi matrimonio, la emoción de viajar, de planear juntos, de escaparnos del mundo, ahora le pertenecía a él.
Yo me había convertido en un espectador de mi propia exclusión. Guardé cada documento, cada mensaje, cada imagen. Me envié todo a un correo privado, con copia de respaldo en una memoria USB que escondí en el compartimento secreto de mi auto. No iba a dejar ningún cabo suelto, porque en mi cabeza ya no se trataba solo de enfrentar una infidelidad. Se trataba de reconstruir mi dignidad sobre las cenizas que ella había dejado. No tenía la menor intención de gritarle ni armar un escándalo. Yo iba a exponerla, pero en silencio, con la precisión de un cirujano que sabe exactamente dónde cortar. Cuando ella regresó por la tarde, me abrazó por detrás en la cocina, como si todo fuera normal. Me dijo que se sentía mal por dejarme una semana solo, que me iba a extrañar. Me costó contener una carcajada. En su voz había una ternura hipócrita, ensayada. Le sonreí, le acaricié la mano y le dije: «Disfruta mucho tu viaje, te lo mereces». Y lo decía en serio. Minduesin merecía cada consecuencia que iba a enfrentar, porque ya tenía todo listo para que, mientras ella se subiera al avión, yo le derrumbara el teatro con un solo movimiento. El día del viaje llegó como cualquier otro sábado, pero para mí era el inicio del fin. Verónica se despertó temprano, radiante, con esa sonrisa que había perdido años atrás y que ahora parecía renacer. Solo que no era para mí. Se puso un vestido liviano, unas sandalias nuevas y ese perfume masculino que ya no intentaba esconder. Mientras desayunábamos, hablaba sin parar, nerviosa pero emocionada. Me contaba sobre las amigas con las que supuestamente se encontraría en el aeropuerto, los destinos del crucero, las actividades que habían reservado. Todo era una obra de teatro. Y yo, su único espectador, me sabía el guión mejor que ella. Fingí cada gesto con precisión, le preparé su café favorito, le ayudé a cerrar la maleta y hasta me ofrecí a llevarla al aeropuerto. Me miró un poco sorprendida, pero aceptó. No sospechó nada. Tal vez pensaba que había hecho tan bien su papel que yo seguía en la oscuridad. Pero lo que ella no sabía era que mientras bajábamos por la autopista hacia el aeropuerto, yo llevaba en el bolsillo interno de mi chaqueta la memoria USB con toda la evidencia. Y en mi celular, un mensaje listo para ser enviado. A Mariela, la esposa de Iván. Cuando llegamos, ella me besó en los labios, me abrazó como si de verdad me fuera a extrañar. Me pidió que la cuidara. Yo solo le sonreí. «Tú también cuídate», le dije, con un tono más frío del que ella esperaba. Se alejó arrastrando la maleta sin mirar atrás. Vi cómo se mezclaba entre la gente, segura, confiada, pensando que tenía una semana de libertad con su amante. Pero justo cuando cruzó los filtros de seguridad, presioné enviar. El mensaje con todos los documentos, capturas y detalles le llegó a Mariela con un solo asunto: «Mereces saber la verdad». Me quedé en el estacionamiento un rato, observando los aviones despegar. Sabía que esa semana no iba a ser lo que ella esperaba, porque lo que yo había soltado en ese momento no era solo una bomba en su relación secreta, sino una cadena de consecuencias que alcanzaría a todos. Y lo mejor de todo, sin levantar la voz, sin perder la calma, sin convertirme en el villano de su historia. Yo ya no era el esposo traicionado. Era el hombre que recuperaba el control sin decir una sola palabra. Esa noche dormí solo por primera vez en mucho tiempo. Pero no sentí vacío, sentí paz. Y al día siguiente, cuando vi que Mariela me había respondido con un simple «gracias», supe que todo estaba marchando como debía. Ahora era cuestión de esperar. Porque cuando una mentira se construye con tanto cuidado, solo hace falta un soplo para derrumbarla. Y ese soplo ya estaba en camino. Era martes por la tarde cuando sonó mi celular. El número no estaba guardado, pero lo reconocí de inmediato. Era Mariela. No dudé en contestar. Su voz, al otro lado de la línea, estaba quebrada, entrecortada. «Carlos, necesito hablar contigo. Gracias por enviarme todo eso. No sabes cómo me abriste los ojos». No respondí de inmediato, solo escuché. Ella respiró profundo y siguió. Yo también sospechaba, pero no quería ver. Pensé que era cosa mía, pero lo tuyo es irrefutable.
Había algo en su tono que no era solo dolor, era rabia y determinación. Me propuso vernos en persona. Acordamos un café discreto al día siguiente, en una zona tranquila de la ciudad. Cuando llegué, ya estaba sentada en una mesa del fondo. Tenía el rostro apagado, los ojos hinchados, pero sostenía su taza con firmeza. Nos saludamos como dos desconocidos que comparten un mismo naufragio, y empezamos a hablar. Me contó que Iván había cambiado mucho en los últimos meses. Salidas repentinas, excusas torpes y un distanciamiento físico evidente. Todo lo que yo había vivido, ella también lo estaba atravesando. En paralelo, sin saberlo, le mostré más pruebas. Los correos, las fotos, las fechas. Ella sacó su celular y me enseñó capturas de mensajes de Iván que coincidían con los días en que Verónica decía estar ocupada en el trabajo. Era una sincronía perfecta, una coreografía de mentiras que había durado quién sabe cuánto tiempo. Pero lo peor fue descubrir que no era la primera vez que Iván hacía algo así. Mariela sospechaba de una compañera anterior, pero nunca tuvo pruebas. Esta vez, sin embargo, no había lugar para la duda. Hicimos un trato. Ella confrontaría a Iván al regreso del viaje y yo haría lo mismo con Verónica. Pero no de cualquier forma. Decidimos que no íbamos a rompernos entre gritos. Lo haríamos con dignidad, cara a cara, mostrándoles todo, sin darles espacio para manipular, para mentir, para justificar lo injustificable. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí tranquilo. Sabía que ya no estaba solo en esto, que alguien más entendía mi dolor y que íbamos a cerrar esta historia con la frente en alto. Mientras tanto, el crucero seguía su curso. Imaginaba a Verónica y a Iván riendo en cubierta, brindando bajo las estrellas, creyendo que estaban viviendo una aventura secreta, sin saber que al volver, nada sería igual, y que las olas que tanto disfrutaban se transformarían en un tsunami que arrasaría con todo lo que habían construido a base de engaños. Porque la verdad, aunque llegue tarde, siempre termina llegando. Verónica regresó del viaje un jueves por la tarde, radiante. Traía la piel bronceada, el cabello suelto y esa sonrisa relajada que solía tener cuando era feliz. Pero ahora, esa felicidad tenía otro origen. Me abrazó al verme como si nada hubiera pasado. «Te extrañé tanto», dijo. Yo solo sonreí, como si no supiera nada. En su maleta, entre la ropa sucia y los recuerdos tropicales, traía también la soberbia de quien cree que ha salido impune. Pero no sabía que su función había terminado. La verdad estaba lista para ocupar el escenario. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, me habló de las chicas, de lo divertido que fue todo, de una excursión en catamarán, de una fiesta con temática tropical. Cada palabra suya era una daga, pero yo no parpadeaba. Le dije que me alegraba por ella, que se notaba que lo había pasado bien. Su mirada dudó por un segundo, como si algo en mí ya no encajara, pero luego siguió hablando, cómoda, confiada. Pensaba que la obra aún seguía en pie. No imaginaba que yo ya había leído el guión completo. El sábado le propuse salir a cenar. Dijo que sí, un poco sorprendida, quizás pensando que yo había bajado la guardia. Reservé en un restaurante elegante, uno que solíamos visitar cuando queríamos celebrar algo importante. Durante la cena la observé con calma, cada gesto, cada mirada. No era culpa lo que veía en sus ojos, sino nerviosismo. Sabía que algo no encajaba, pero no se atrevía a preguntar. Y entonces lo hice yo. Saqué del bolsillo una pequeña carpeta con todos los documentos impresos, correos, fotos, itinerarios, la reserva del hotel, los boletos del avión, todo. Se la pasé por la mesa sin decir una palabra. Ella la tomó con las manos temblorosas. Al leer el encabezado del primer documento, su expresión cambió. Se le fue el color del rostro. Pasó página tras página, sin poder hablar. Cuando terminó, levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos. «Carlos, yo puedo explicarlo». Y ahí supe que la mentira no iba a parar. «No, Verónica, no quiero explicaciones. Lo que quiero es que te mires bien y veas lo que te has convertido. No me debes palabras, me debes respeto
y eso ya no existe entre nosotros. Ella empezó a llorar, pero no la consolé. No esta vez. Se cubrió el rostro con las manos, repitiendo que había cometido un error, que no sabía cómo llegó a eso, que aún me amaba. Yo simplemente respiré hondo, me levanté de la mesa y le dije, ya no somos tú y yo, somos pasado. Y lo que haces con tu presente ya no me incumbe. Pagué la cuenta y salí del restaurante, dejando atrás no solo a Verónica, sino todo lo que alguna vez fuimos. Esa noche dormí en casa de un amigo y al día siguiente comencé los trámites del divorcio. Porque cuando la traición tiene pruebas, el amor ya no necesita testigos. El lunes siguiente amaneció gris, como si el clima reflejara el duelo que estaba viviendo. Fui al despacho de mi abogado con la carpeta bajo el brazo y la decisión en el alma. Me recibió con cortesía, sin preguntas innecesarias. Cuando le mostré las pruebas, asintió en silencio. «Esto es más que suficiente», dijo. Iniciamos el proceso de divorcio sin dramas, sin amenazas, sin gritos, solo papeles, firmas y la intención clara de cerrar un capítulo que ya no tenía vuelta atrás. Yo no quería venganza, solo quería mi paz de regreso. Verónica no tardó en recibir la notificación legal. Me llamó ese mismo día. Al principio su voz sonaba serena, casi indiferente, pero cuando entendió que no había espacio para negociación, que no había lugar para la reconciliación, su tono cambió. ¿De verdad vas a tirar a la basura tantos años por un error?, me preguntó. Yo solo le respondí, tú no cometiste un error, Verónica. Planeaste una doble vida, y yo no pienso seguir siendo actor de reparto en tu historia. No hubo más llamadas después de eso. Iván, por su parte, recibió el infierno de su propia casa. Mariela lo enfrentó con pruebas en mano, con frialdad, sin lágrimas. Lo echó del hogar sin permitirle recoger más que una maleta. Me enteré por ella misma que el hombre que había jugado a tenerlo todo ahora vivía en casa de su hermano, desempleado y sin crédito moral ni bancario. Su empresa lo despidió tras una investigación interna. Aparentemente, no era la primera vez que cruzaba la línea con una compañera de trabajo. Yo, en cambio, volvía a habitar el silencio de mi casa. Al principio me dolió. Los espacios se sentían gigantes, vacíos. Pero poco a poco descubrí que ese silencio no era soledad, era descanso. Empecé a reconectar conmigo. Volví a leer, a preparar mi café con calma, a salir a caminar sin prisa ni destino. Recobré rutinas que había abandonado en nombre de una convivencia que ya no me hacía bien. Por primera vez en años, me sentía dueño de mi tiempo, de mis emociones, de mi vida. Nunca hice público lo que pasó. No subí indirectas a redes, no conté la historia a los vecinos, porque entendí algo muy simple. A veces la mejor justicia es seguir adelante, no con odio, sino con libertad. Dejar que los que traicionan enfrenten sus propios fantasmas. Y créeme, esos fantasmas siempre vuelven. No hay castigo más severo que vivir sabiendo que destruiste lo que una vez fue verdadero por un placer efímero. Yo no gané nada con esta historia, pero tampoco perdí. Me recuperé, y eso, al final, es la mayor victoria. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. El mundo no se detuvo por mi dolor. Aprendí que uno no se rompe de golpe, se va resquebrajando en silencio, pero también se reconstruye igual. Nadie viene a salvarte. No hay discursos motivacionales que curen lo que fue traicionado. Lo único que funciona es el tiempo, la rutina y la aceptación de que ya no eres el mismo. Verónica seguía enviando mensajes, algunos largos, otros apenas una palabra. Perdón, extraño. ¿Podemos hablar? Nunca respondí. Cerré ese canal, porque hay heridas que solo sanan cuando no se vuelven a abrir. Una tarde, meses después, me la crucé en el supermercado. Estaba delgada, ojerosa, con la mirada perdida. Llevaba una canasta con lo justo y la ropa arrugada. Me vio y se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Caminó hacia mí lentamente, como si no supiera si tenía derecho. Carlos, no te imaginas cuánto lo siento.
Le sostuve la mirada, sin rencor, pero sin compasión. No se trata de lo que sientes, Verónica. Se trata de lo que hiciste. Se quedó en silencio. Una sola lágrima le cayó por la mejilla. Fue la última que vi. Me di la vuelta y seguí caminando. Esa noche escribí en mi diario, algo que ahora hago seguido. Perdonar no es olvidar, es elegir no cargar más con lo que no te pertenece. Me acosté temprano, respirando profundo. El dolor ya no era filo, era cicatriz. Ya no ardía, pero me recordaba quién soy. Al mirar al techo pensé en todos esos años juntos, en los viajes, en las risas, en los planes. No con nostalgia, sino con gratitud por lo que aprendí. Porque a veces, las historias más dolorosas son las que nos devuelven el sentido de vivir. Hoy, ya divorciado, con mi rutina reconstruida y mi paz intacta, miro hacia atrás sin deseo de regresar. Me volví a encontrar con viejos amigos, retomé pasatiempos, incluso me animé a viajar solo. No busco reemplazar lo perdido ni llenar vacíos. Solo quiero vivir en paz, porque entendí que uno no necesita justicia pública cuando tiene la conciencia tranquila. El silencio puede ser el mayor de los gritos, y la paz la más contundente de las venganzas. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? ¿Qué te pareció esta historia? Comenta abajo y déjanos saber. Considera ver el video que aparece en tu pantalla. Y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like.